Hasta hace unos días, el brazo ejecutor de Locena aquí en Resistencia Chaco. Así se retira después de declarar durante 2 horas quien fuera la secretaria de Marcela Acuña, la madre de César. Y durante 3 horas y media, entre las 4:30 de la tarde y las 7:30 de la tarde, declaró su esposo, Gustavo Obregón. Los dos partícipes necesarios para el Ministerio Público Fiscal de haber participado, valga la redundancia, en el femicidio de Cecilia. Y hace segundos, seguramente la producción ahora lo está editando, habló el fiscal Jorge Cáceres Olivera. Alfredo, acaba de ratificar lo que dijo hoy temprano. Para el Ministerio Público Fiscal, a Cecilia, entre César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la mataron. Ellos 3. Y ahora intenta dilucidar el grado de participación de este matrimonio que declaró hoy, del casero, estamos hablando de Gustavo Melgarejo, y de Griselda Reynoso, su esposa. 7 imputados, 3 como coautores de homicidio triplemente calificado para César Sena, por ser el esposo, obviamente por el femicidio y por haber sido un concurso premeditado de 2 o más personas. Seguido de sus padres y después los otros imputados que acabo de marcar. Información de último momento, en instantes seguramente tengamos la palabra del fiscal que acabamos de obtener, Jorge Cáceres Olivera. Avanza la investigación, Alfredo, cuando se pensaba que ingresábamos en una meseta, que esto se iba a saber después de las elecciones. Bueno, el fiscal acaba de dar indicios claves. Ya tiene el Ministerio Público Fiscal cómo y quiénes mataron a Cecilia el 2 de junio. Bueno, realmente es impresionante la velocidad, la certeza que va adquiriendo la investigación y el trabajo de nuestros compañeros, Jean Libares a la cabeza allí en Resistencia. Repasemos 2 cosas, digamos las últimas informaciones que ustedes han certificado que son de gran importancia. La primera, que para el fiscal del caso todo se inicia con una discusión, al parecer por un tema económico, entre Marcela Acuña, la esposa de Emerenciano y la madre de César, y la propia persona asesinada, la propia esposa de César. Estamos hablando de Cecilia. Esa es la primera situación. Ahora, agrega que del asesinato, del femicidio, es increíble, porque no sé si hay muchos antecedentes de un femicidio de carácter familiar, que un matrimonio y un hijo participen de un asesinato de una mujer. Primer dato que enseguidita vamos a escuchar al fiscal, pero ustedes lo certificaron y lo anticiparon. Y el segundo tema, que corre por vía paralela, que también anticiparon, tiene que ver con la ruta del dinero. Están investigando a Emerenciano Sena, que es el líder de este grupo de choque, extorsionador y mafioso de piqueteros chavistas guevaristas. Lo están investigando de dónde sacó el dinero que tenía en su casa, que podemos ver, incluso tenemos la fotografía del allanamiento cuando se encuentra la caja con los billetes en efectivo, en físico, como decía Fariña en su momento. Esta cantidad de billetes encuentran en el domicilio de la familia de Emerenciano Sena. Es realmente increíble. Y bueno, según vos planteabas, la Justicia Federal de Resistencia, Jean, ya inició la causa por posible lavado de dinero en la ruta de ese efectivo. ¿Es así? Con justamente, Alfredo, el fiscal Patricio Sabadini. Se levanta el secreto fiscal. Es decir, ahora quiere saber la justicia de dónde se obtuvo ese dinero, quién lo trajo, por qué lo tenían de esa manera en efectivo, por qué en la casa de Locena, en la casa de, obviamente, de Santa María de Oro, como mencionábamos siempre, el lugar del crimen. Bueno, son 2 frentes importantes que se abren de materia investigativa de aquí en adelante, Alfredo. Y ni hablar, yo creo que la noticia de la noche, más allá de lo que acaba de decir el fiscal, es que mañana aquí a Chaco llega el mejor equipo de antropología forense que tiene, uno de los mejores, según me dicen, la Argentina, que es el de Córdoba. Mañana llega y se pone a disposición aquí en esta fiscalía para ayudar a los peritajes de sangre, de manchas hemáticas, de los restos óseos encontrados en el campo Rossi. Bueno, toda una nueva mecánica de trabajo de aquí en adelante. Insisto, Alfredo, con lo mismo. Cuando la familia hoy está enojada, Alfredo, hoy a las 4 o 5 de la tarde, Gloria subió un video pidiéndole ayuda al presidente, que intervenga, que les dé recursos. Automáticamente se motorizó todo esto. Va a llegar un equipo de trabajo, van a tener recursos.
esto que acaba de mencionar el fiscal, las declaraciones de los imputados, bueno, un giro de 180 grados ha tenido la causa durante este viernes. Estamos hablando de Gloria Romero, de la mamá de Cecilia, que en una posición realmente muy firme pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga a la provincia y además planteó a la gente que no se quede en la casa, que se combate la impunidad votando este domingo. La tenemos para aquellos que no la han visto, es realmente de un coraje y de una precisión que llama muchísimo la atención y nos conmueve. Esto decía Gloria Romero, la madre de Cecilia, la asesinada. Buenas tardes, quiero que llegue esto, por favor háganlo viral, esto se los pido por favor. Lo que necesitamos es que de Nación necesitamos peritos antropólogos, porque acá la provincia no los tiene, necesitamos más peritos, más técnicos, necesitamos peritos en informática, necesitamos más perros, o sea, necesitamos recursos técnicos para que la causa avance. Y por favor, necesitamos que el presidente haga que se intervenga la provincia, porque la justicia no es independiente. Y esto no van a decir que es persecución política, porque el presidente pertenece al mismo partido que el gobernador de la provincia. Así que, señor presidente, por favor, intervenga a la provincia y asegure que la justicia sea independiente. Y por favor, mande los recursos que necesitamos. Necesitamos más técnicos, necesitamos recursos técnicos y la Fiscalía también. Bueno, realmente es impresionante. Para ir cerrando tu participación, para que sigas trabajando, investigando y cualquier cosa, estamos atentos, por supuesto, con la cámara abierta para lo que necesites, Jan Livares. El cierre, la última información que acabas de decir me parece que es lo más trascendente, ¿no es cierto? La impresión apoyada en los hechos por parte del fiscal que se trata de una suerte de asesinato hecho por una familia, por un matrimonio con un hijo contra la esposa luego divorciada de ese hijo que es obviamente Cecilia. Me parece que hay una gravedad y todavía no se había planteado de esa manera, que los tres están involucrados, no. Ya se probará. Exacto. Ya se probará quiénes son los que tienen la principal responsabilidad, de qué manera le dieron muerte, de qué manera encubrieron el cadáver. Es de una gravedad realmente institucional extrema en la provincia del Chaco, Tal cual, es más, Alfredo, yo recién revisaba las imputaciones que tiene hoy el Ministerio Público Fiscal, para que ustedes tengan en cuenta. Mira, quiero remarcarlo y sé que te dejo porque el tiempo apremia. Gustavo Obregón, que es uno de los que declaró recién, está tipificado como homicidio agravado en calidad de partícipe necesario. Es decir, obviamente por el concurso premeditado de 2 o más personas puede recibir la misma pena que podrían recibir en caso de llegar a juicio Marcela Acuña y Merenciano Sena. Es decir, claro, tienen el mismo grado de participación ellos tres, obviamente con César, y después sí partícipe secundario, Melgarejo, que era el casero de la chanchería, y su esposa Griselda Reynoso. Jan Livares, felicitaciones, muchísimas gracias por la rigurosidad informativa, por la eficiencia en comunicarlo, placer, y seguimos atentos ante cualquier novedad. Gracias por todo. Allí del Chaco nos vamos a la provincia de Córdoba porque a través del Zoom tenemos la posibilidad de escuchar la opinión y de conversar con Luis Juez, precandidato, en realidad no precandidato, candidato a gobernador en la provincia de Córdoba. Doctor Luis Juez, muy buenas noches. Alfredo Leuco lo saluda aquí en La Nación Más. ¿Cómo le va? Hola Alfredo, ¿cómo anda maestro? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, sumamente preocupado por esto y quería consultarlo en su condición de dirigente político, de cuadro político y también de abogado. ¿Cómo está observando esto que si bien ha pasado en el Chaco, es como una especie de reguero de pólvora de indignación que ha corrido por toda la Argentina? Bueno, eso pasa cuando los gobiernos se vuelven feudales, cuando los gobiernos se consolidan años y años y años en el poder. Eso pasa cuando la democracia no presupone alternancia. Cuando los tipos se creen tan poderosos que creen que pueden hacer todo y empiezan a confundir lo público con lo privado. Eso pasa en Chaco, pero también pasa en un montón de provincias en la República Argentina. El 80% de las provincias de la República Argentina tienen gobiernos feudales. Y digo para poder continuar esta nota con la seriedad que el tema merita, porque claramente estamos hablando de un tema con absoluta profundidad. Me sorprendió el llamado de la nota. Yo estoy acá en Oncativo y quiero puntualmente terminar esto para poder retirarme de la habitación y poder seguir de conversación con vos. Estamos con Nicol Filoni, que va a ser el próximo intendente de Oncativo, que te admira a vos como buen cordobés que sos,
pero estamos también con cientos de vecinos que quiero que te quieren mandar un abrazo ahí. Bueno, realmente un acto de gran convocatoria. Obviamente, mis saludos ahí a los coterráneos. Pero ahora yo me voy al salón a continuar. Estamos en un lugar donde hace 30 y pico de años la gobierna lo mismo que vos estás referenciando en el Chaco, nosotros estamos viviendo en esta provincia. Intendentes que llevan 30 y pico de años gobernando sus lugares y se convierten en señores feudales. Claro. Esto que vos estás poniendo en evidencia, Alfredo, nosotros también lo vivimos con dolor. Cuando los tipos se adueñan de la cosa pública por más de una generación completa, los tipos empiezan a confundir lo público con lo privado. Vos estás viendo ahí con el nivel de impunidad, te lo digo como abogado penalista, para poder haber hecho eso que sucedió ahí, esos tipos tienen que sentirse con absoluta impunidad. Entonces, el reclamo de esa mamá diciendo, intervenga presidente porque acá la justicia no es independiente, claramente ese clan mafioso que arremetió contra la vida de esa criatura, siente que el Estado lo va a proteger, siente que el poder político que le permitió a ese grupo piquetero acumular semejante fortuna, siente que tienen impunidad, por eso actuaron con semejante nivel de impunidad. Eso se replica a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y hoy nosotros lo estamos viviendo en Córdoba. Por supuesto que no tenemos un hecho de esa gravedad, pero las consecuencias políticas, la perpetuidad de los tipos en el poder, traen aparejado estas cuestiones. Bueno, yo ahora voy caminando para la habitación, así seguimos charlando, Alfredo, pero te quería dejar el saludo de la gente que acá te adora. Muchísimas gracias, doctor juez. Enseguida seguimos conversando y un saludo allí a toda la gente. Federico Pinedo, bueno, Luis Juez lo planteó desde el punto de vista político, de lo que son las provincias feudales, lo que es el clientelismo feroz que se ha instalado. ¿Qué mirada le puede aportar a esta crueldad que estamos viendo por televisión? A mí lo que me impresiona es esa cosa humana, ¿no? de estos mafiosos que son bastante conocidos. No es un solo caso, uno conoce varios en distintas provincias, ¿no? Los Milagros Sala de la Vida, ¿no? Claro. Es la misma cosa de gente que desprecia a las demás personas, claro. Las considera instrumentos, las usan, claro. ¿no? Para cualquier cosa, para sacar votos, para robar plata, para lo que sea, para amenazar, para cualquier cosa. Y finalmente creen que pueden hacer cualquier cosa porque el Estado es el que lo hace, ¿no? Claro, están respaldados por el Estado. El Estado es el que les da la plata para que se la gasten sin control. Claro. La plata del pueblo, que ellos la reparten para hacer lo que se les ocurra. Esas escuelas guevaristas, claro. con las banderas rojas, no sé qué cosa. Y el gobernador Capitanicha al lado de él, haciendo todos esos actos vergonzosos. Y disponiendo de la plata de los chaqueños de esa manera, y entonces ellos tienen la plata, entonces creen que tienen los fiscales y que tienen los jueces y el gobernador y no sé qué, no le rendimos cuenta a nadie, no nos importa la ley. Todo eso, ese conjunto de salvajismo, de mafiosos que hay, y uno lo ve en los altos niveles de la política también. Esa misma, son tipos más elegantes, ¿viste? más de guante blanco, claro. más simpáticos, pero en definitiva el mismo desprecio por el pueblo. El otro día en Tucumán, en medio de la elección, pararon los camiones de Prosegur, sí. Para repartir plata en la calle. Bolsa de billetes. Claro, pero eso es un desprecio por la gente que no se puede concebir, ¿no? Y bueno, eso es una concepción de la política que es lo que hay que derrotar. Claro. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente los oficialismos en el interior del país siguen ganando. Mencionaba lo que pasa en Tucumán. Vos fijate, por ejemplo, en la provincia de Formosa, la reforma constitucional que hizo Gilles Duinsfrand desde el año 2003 tiene la reelección indefinida, hace 28 años que está en el poder. Y respecto del clientelismo, también fíjate lo que pasa con el empleo público. Tenés en la provincia de Santa Cruz 70% de empleo público, en La Rioja tenés más del 60%, en propiamente Chaco también tenés cifras de 60% de empleados públicos. Por eso este crimen es un crimen que está enmarcado dentro de lo que es un crimen político. Por eso ahora también se investiga la ruta del dinero, por eso esa fotografía con las bolsas de plata que veíamos, bueno, hay muchas hipótesis al respecto. Una que es la plata negra que manejan los SENA, pero también que haya sido dinero
dinero que hayan intentado utilizar para sobornar a Cecilia, para mandarla muy lejos y que se calle la boca. Pensá que recién, por lo menos por la información que daba Jan, se conoció que la abogada de la familia de Cecilia, la abogada de Gloria, Karina Gómez, mostró chats en los que se prueba que había premeditación, porque acá se habla de una discusión entre la madre de César Sena y Cecilia. Sin embargo, hay mensajes que dan cuenta de premeditación porque lo que le decían a la madre era que estaban en Buenos Aires, que ya estaban por llegar luego a Ushuaia, que iban a tener allí un trabajo. Entonces, acá hay sin duda un condimento político en este crimen que excede a la problemática familiar vinculada con la violencia doméstica o los femicidios tal como los conocemos habitualmente. Acá estamos hablando de un crimen político sin ninguna duda. Estaba pensando, Débora, que todo el manejo es a partir del dinero sucio, del dinero de la política, del dinero del robo, del choreo, porque también la primera reacción que tienen, además de encubrir todo lo más que pudieron hasta que llegaron los medios nacionales y esto explotó, también le ofrecieron un subsidio a la mamá, a Gloria Romero, le ofrecen un subsidio como una manera de callarla, como una manera de que no sacara el tema fuera de la provincia. Bueno, ¿no? Y el ofrecimiento a Cecilia, supuestamente mentiroso, engañoso, antes de cometer el crimen, era que iba a tener un empleo público en una dependencia oficial en Ushuaia con estabilidad, digamos, en planta permanente. O sea, de esto este tipo de lenguaje de mecánica está presente. Si es planta permanente, entonces te consigo un conchavo que vas a tener, bueno, de acá hasta que vos decidas, con un sueldo de 340.000 pesos por mes, donde además te van a dar casa. Y eso era verosímil, aunque era una mentira, un engaño, una patraña para después matarla, era verosímil porque así funciona. ¿Te acordás que la propia Victoria Donda le prometió a su empleada doméstica que no le hiciera juicio, que le iba a conseguir un trabajo allí en el INADI? Ya está el doctor Luis Juez dispuesto también ya para conversar, estamos con Federico Pinedo, pero les pido que presten atención a este informe que nos va a presentar Silvina Martínez, porque todos los caminos de las investigaciones conducen al gobernador Jorge Capitanich. Silvina. Sí, exactamente. Mira, recién lo mencionaba Débora, lo mencionabas vos. Digo, acá la política está detrás de este femicidio y si no, adelante. Todos los caminos, te digo, conducen a Jorge Capitanich. Mira, acá tenemos el crecimiento patrimonial o el origen de esos 6 millones de pesos se lo deben a los grandes negocios que hicieron la familia Sena con el gobernador Capitanich a través de planes sociales, a través de construcción de viviendas. Mira, acá tenés una noticia, pero hay muchísimas. Capitanich inauguró nuevas viviendas de construcción comunitaria en el barrio de Merenciano Sena. Acá tenés 20 unidades, acá tenés las fotos. Esto era moneda corriente. Podemos encontrar muchísimas de estas noticias que evidenciaban la cercanía, pero no solamente estas noticias y el manejo de fondos, sino, mira, a ver, estas personas que están involucradas en este cruel y grave femicidio, me refiero a la familia Sena, Merenciano Sena y su mujer, eran precandidatos, acá tenemos la boleta, a diputado y a intendente. Merenciano Sena, diputado provincial, y Marcela Acuña, intendente, por la boleta de Capitanich. O sea, a raíz de una de una acción que tomó la Justicia Electoral Provincial, se los corrió, pero digo, hasta hace poco ibas a votar en Chaco a estas personas. Pero no solamente los culpables o los acusados están en las boletas con Capitanich. Te voy a mostrar que uno de los abogados de la madre, de la familia de Cecilia, acá tenemos el escrito que fue presentado donde se lo designa el patrocinio del doctor José René Galassi, está representando a la familia, también está en la boleta de Capitanich. También, o sea, el abogado que tiene que defender los intereses de la familia de Cecilia está en la boleta. Acá tenés número 1, José René Galassi, en el Frente Chaqueño, la lista 652, precandidato a diputado provincial junto a la de Capitanich. Digo, a ver, en la provincia, como mencionaba la madre en ese video tan desgarrador,
todos los caminos conducen a Capitanich. Hoy se presentó un habeas corpus de un grupo de abogados que solicitaban que intervenga también fuerzas ajenas, fuerzas policiales ajenas a las provinciales, y además para saber un poco, bueno, dónde está Cecilia y qué ocurrió, pero que no sea la justicia local junto con las fuerzas locales la que investigue, precisamente por todo esto que te estaba comentando. Bueno, le pregunto entonces al doctor Luis Juez, allá en Córdoba, en Oncativo precisamente, donde dice que hace, creo que me dijo 24 años que gobierna la misma fuerza, por lo menos en la provincia sí, hace 24 años. Le pregunto al doctor Juez, ¿cómo se hace para combatir este sistema clientelista, este populismo clientelista que se va consolidando y se convierte por momentos en autocracia, en regímenes feudales? ¿De qué manera se lo puede combatir? Con las armas democráticas, por supuesto, doctor. Mira, Alfredo, te lo digo fuera de cualquier excitación electoral que uno puede estar viviendo en estos momentos, porque estamos a 8 días de intentar cambiar el destino de esta provincia. Como dice Casa Más, Casa Menos, igualito mi Santiago, los regímenes populistas se quedan con todo, se quedan con todo. Acá, en Oncativo, quienes gobiernan Oncativo es una misma familia que se han ido turnando del poder hace 30 y pico de años. O sea, los tipos se confunden. Entonces, todo el mundo le debe algo. Todo el mundo. O sea, entonces no debería extrañarte que el abogado querellante también es parte del mismo esquema, porque si vos no sos parte de ese esquema, no sos parte de la fauna política, no sos parte de la realidad. Claro. Eso pasa en Córdoba. Te lo digo, Alfredo, y ¿por qué te planteo este tema? Porque tiene salvo la tragedia terrible del femicidio, que claramente no quiero traer a un lugar horrible, pero nosotros hemos vivido situaciones de impunidad absoluta. Vos lo ves, esto la gente lo tiene que entender, y si de algo sirve este homenaje a los 40 años de democracia, nosotros tenemos que pensar que la alternancia es fundamental para la democracia. No es bueno la consolidación de regímenes que se perpetúan en el poder, porque se empieza a confundir lo público con lo privado. El tipo que administra el Estado después de tantos años cree que es el dueño de todo, inclusive del futuro de tus hijos. Y esa es la mayor pelea que tenemos nosotros, porque, ¿sabes? Te termina desmoralizando al pueblo, te pone tan baja la vara que la gente pierde la expectativa. Esto que está planteando vos, que se vive en Chaco, que se vive... Hoy nosotros, nuestro primer problema que tenemos en Córdoba es el clientelismo político, porque mientras yo hablo con vos, están los camiones repartiendo chapas, colchones, frazadas, subsidios. Hoy me llamaba el rehabilitador de mi hija Milagro. Habían convocado a los padres de criaturas discapacitados para darle un bono de 160.000 pesos. Nunca le dieron bola a la discapacidad, Alfredo. Pero así se consolidan. Yo lo digo para que la gente reflexione. Y aprovecho estos minutos que tengo con vos para decirte, la gente tiene que reflexionar. Porque si vos no te animás a salir a la calle a protestar contra un régimen de esta característica, hacerlo en el cuarto oscuro. Bueno, ahí está la pregunta, juez, porque en Chaco, ustedes tienen la votación en Córdoba muy próxima también, pero en Chaco tienen que votar este domingo. Es cierto que es una elección paso y que la elección se definirá en el mes de septiembre, pero ahí tiene una herramienta muy poderosa el ciudadano, que es el voto. Y mi pregunta es, primero, si cree, como en un principio había pedido la mamá de Cecilia Gloria, que debían posponerse, suspenderse las elecciones, y en segundo lugar, bueno, ¿qué reacción, no? Quizás ya poco precedente con un hecho de este impacto nacional y provincial a días, a horas nada más de una elección. ¿Qué impacto cree que podría tener y si cree que debió haberse pospuesto o no el acto eleccionario? Si el gobernador no tuviera absolutamente nada que ver, claramente podría, estar dentro de sus facultades, poder suspender este proceso electoral. Hubiese sido un gesto democrático maravilloso, pero vos no le podés pedir gesto democrático a los autoritarios. Es así. No le podés pedir a un tipo que tenga un gesto, el tipo lo único, porque los tipos se han perpetuado no teniendo gesto democrático. Repudian el republicanismo, detestan la alternancia. Entonces, hubiese sido un gesto maravilloso que dijeran, miren, ¿saben qué? Vamos a votar dentro de 15 días. Este tema tiene que ser aclarado en memoria de esta criatura que desapareció, en memoria de la familia y en memoria de la democracia chaqueña. Yo voy a demorar estos 15 días, un gran acuerdo con todos los partidos políticos, pero eso no va a pasar. Y yo también me sospecho, porque está en el nivel de clientelismo que pasa en este tipo de provincias, que tampoco esperemos un resultado electoral categórico que los condenen. Mirá, te voy a contar un caso. Acá en Córdoba, en enero,
un poderoso dirigente político, como hay señores feudales que gobiernan así, porque para que haya un rey tiene que tener señores feudales, que era el presidente de la legislatura. Claro. El tipo tiene un accidente, se cruza una doble línea amarilla, ¿te acuerdas? Vos lo comentaste, Alfredo. Oscar González, estás hablando de Oscar González. Oscar González. Y deja cuadripléjica a una criatura. La cobarde justicia detrás de la sierra, que no se animó ni siquiera a tenerlo detenido 20 minutos. Pero ¿qué pasó el domingo pasado? El pueblo de Villa Dolores le votó en contra a la mujer, a pesar del reparto descomunal de dádivas por todos lados. Y mirá, el pueblo hizo con el voto lo que no se animó a hacer la justicia. Claro. Yo no sé si habrá tiempo para que este fin de semana la gente pueda expresarse. Capaz que después que pase las PASO y se consolide esta que están planteando ustedes, que todos los caminos conducen a Capitanich, probablemente haya una sanción electoral. Ojalá Dios quiera que los chaqueños ganen en madurez, porque a estos autoritarios lo único que les duele es perder el poder, Alfredo. Créeme que te lo digo con conocimiento de causa. Lo único que les duele es perder sus privilegios, y el privilegio está atado al poder. Yo creo que la gente igual en estos casos, a ver, primero estábamos hablando nosotros de hechos de corrupción y la gente parecía ajena a esta situación. Después empezamos a hablar de la política vinculada al narcotráfico, claro, y también parecía ajena. Y ahora estamos hablando de la política vinculada a hechos, a crímenes, claro, y a hechos muy aberrantes. Entonces me parece que ya si la gente sigue mirando al costado, bueno, no queda mucho más para caer al precipicio. Yo, Silvina, comparto con vos. Uno necesita que la gente reaccione. Yo lo vengo planteando hace rato. Yo ya sé que este pueblo solamente se moviliza cuando la Argentina sale campeón del mundo. Te pueden robar el futuro de tu hijo y vos no te vas a mover del patio de tu casa. Entonces uno está convocando la revolución de 5 minutos, que son los 5 minutos que vos tenés cuando entras al cuarto oscuro. Ahí tenés que castigarlo a esos tipos. Claro. Y ahí no hay excusa. Yo le acabo de decir a la gente, ahí no hay excusa. Porque si nosotros el domingo 25 de junio nos vuelven a ganar los mismos con menor oferta electoral, la culpa es nuestra. No pudimos convencer al pueblo que tenga esos 5 minutos de dignidad. Y te digo que es un gran debate, y te digo que no es fácil, y te digo que es complicado, porque uno enfrenta aparatos verdaderamente fuertemente consolidados. Pero ojalá Dios quiera que nuestro mayor tributo a la democracia sea eso, condenar los autoritarismos, las autocracias, las monarquías, los señores feudales que hoy en la Argentina pululan en todos lados. Yo te estoy hablando de una provincia que Alfredo la conoce mejor que yo, porque él la vivió. Era impensado en Córdoba que un régimen tuviera un cuarto de siglo. Sin embargo, estamos mucho más parecidos a Chaco que a la Córdoba que Alfredo conoció. Pero es un sistema. Yo lo que digo es, está bien que usted, juez, ponga el énfasis en la oposición. Algo habremos hecho mal si no logramos sacar a aquellos que se perpetúan en el poder. Pero también hay un sistema, ley de lemas, acoples, colectoras, reelección indefinida, modificaciones de la Constitución para perpetuarse en el poder, salvo el caso de Mendoza o de Santa Fe, que no tienen reelección en el periodo siguiente. Bueno, Capitanich, si contás, desde que empezó, creo que fue en 2007, cuando lo sucede Ángel Rosas. Después tuvo un interregno cuando vino Domingo Pepo, el ahora embajador en Paraguay, y ahora va por una reelección de esta nueva etapa. Su cuarto gobierno sería. Sería su cuarto gobierno. Entonces también hay un sistema que yo sé que son las autonomías provinciales, bueno, y el empleo público. Usted dice, bueno, que en el cuarto oscuro la gente pueda votar, pero el 60% de los empleados, los que tienen trabajo en la provincia de Chaco, son empleados públicos. No, y además casi el 95% de los ingresos de la provincia es por coparticipación federal, y después protestan contra los que viven en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? La actividad privada es bajísima, el empleo privado es bajísimo, y dependen de la coparticipación federal, ¿no? Son sistemas un tema que la política debería replanteárselo. Bueno, ahí Federico claramente es un especialista en el tema. Sí. Un tema que la política debería replanteárselo. Esa ley horrible de coparticipación federal que ha destrozado la autonomía, que ha destrozado las economías provinciales. Chaco era una principal productora de algodón. Hoy no quiere laburar nadie en el algodón porque todos viven de un plan social. Me pasa acá en Oncativo. Hoy en Oncativo no conseguí mano de obra calificada para trabajar en las increíbles cantidades de fábricas productoras todas de industria metalmecánica, porque nadie quiere perder el laburo, nadie quiere perder el plan. Entonces te das cuenta cómo el clientelismo político caló hondo. Ya tenés 2 generaciones completas que no saben lo que es laburar. Y bueno, así se consolida la monarquía, ¿no? Federico, Pinedo. No, lo que yo digo es que son sistemas en los que alguien se apropia del Estado. Y el Estado tiene
una parte enorme de la riqueza de la Argentina. El Estado Nacional argentino tiene, no sé, como el 30 y pico % de todo lo que producen los argentinos. Si sumás todos los estados juntos, son más del 50% de todo lo que producen los argentinos. Y estos tipos se apropian de eso y lo usan en contra de la gente, en favor propio. Y por eso es que no crece ninguna flor abajo de donde ellos pisan, ¿no? Claro. Es como Atila. Porque además, si crecieran flores, eso se volvería en contra de los tipos estos que quieren depredar con la plata del conjunto manejándola ellos. Es un tema de plata y de apropiación y de desprecio y de falta de respeto por la gente. Eso de desprecio por la gente, me pareció una palabra que utilizó, Patricia Bullrich en un tuit respecto de la sumisión, digamos, convertir a la gente, llevarla directamente a la sumisión, casi a la esclavitud. Como al miedo. Y al temor el miedo es clave. Mira, hoy, que te echen. Cuando en Chaco estaba la cobertura, a propósito de los testigos que iban llegando, entre paréntesis, la hermana de la esposa de Merenciano Sena y su marido, bueno, que hicieron declaraciones, inaceptables, ¿no? Ahora Responsabilizando tenemos un poco eso. menos que a la sociedad del crimen de Cecilia por el discurso de odio, etcétera. Yo digo, también el miedo. Ahí había muchos colegas de la prensa que fueron increpados, colegas de la prensa del Chaco, que fueron increpados por estos familiares de Sena, porque claro, se conocen todos, hay mucha familiaridad y es imposible. Lo que contó uno de los periodistas que increpaba a la familia de Sena, que iba a declarar como testigo en el día de hoy, es que tienen causas judiciales, o sea, utilizan la justicia local, la justicia de la provincia, que siempre está al calor del poder de turno, para hacerle causas a opositores políticos y a periodistas disidentes. Todos tienen causas en la justicia, ¿y sabes qué? Los condenan y además los obligan a pagar. Entonces, claro que hay miedo. ¿Sabés, Débora? Que intimidación absoluta. el otro día la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que los kirchneristas quieren echar, lo que dijo es, si alguien se queda en el poder durante 30 años, todos los jueces que hay los designó esa persona. Entonces, si vos permitís que uno de los poderes del Estado, el gobernador, se quede 30 años... Todos los jueces son puestos por el gobernador. O sea, la justicia depende de él al fin del día. No. Además, Federico, sí. Federico, Dale. perdóname, te voy a contar una anécdota en 30 segundos. Un día me dice Néstor Kirchner, en el año 2005, cuando yo era intendente, venía exultante del despacho de Zanini. Y me dice esta frase: mirá, juez, ya decidimos, pingüino, pingüina, pingüina, pingüino, pingüino. No te entiendo. Mirá, va a ser así, Cristina va a ser ahora la que me va a suceder. Te estoy hablando 2005. Y me dijo esta frase: cuando vos estás en el poder más de 20 años, el empleado de mesa de entrada al presidente del Tribunal Superior de tu provincia te debe el cargo. Y mirá la exactitud que tenía, y mirá si la tenía claro. Y además con esto de los jueces, que son los que se encargan de nombrar a todos los jueces, y después hay que realmente remover muy a fondo, generar casi una revolución, una reforma judicial, con lo que necesitas un poder